Ministerios Luz Internacional. Que el Altísimo y Todopoderoso Dios y Creador los bendiga. Es un gusto estar nuevamente llevándoles el acontecer bíblico y que estas enseñanzas que llevamos, que han sido enseñanzas bien interesantes, bien reflexivas sobre el significado de las tinieblas. Habíamos visto en la enseñanza anterior el significado de las tinieblas parte número 5. Hoy vamos por el significado de las tinieblas parte número 6. Es solo para que tengamos una idea que lo que parece que son temas solo por salir del paso, en realidad son temas bien profundos, bien profundos y muy interesantes para aprender cómo funcionan las tinieblas, para que nosotros mismos tengamos cuidado y no nos dejemos absorber, ni meter, ni caer otra vez en las tinieblas, porque eso sería muy triste, muy penoso y al mismo tiempo vergonzoso, ¿verdad? Que después de haber conocido la luz, vayamos otra vez a regresar a las tinieblas. Voy a comenzar hablándoles acerca de algunas cosas que nosotros logramos contemplar en la enseñanza pasada. Por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, vimos algo bien interesantísimo, pero bien interesantísimo, acerca de las tinieblas. Dice las Escrituras, porque Dios, el Padre Celestial, nuestro Creador, que mandó, Él dio la orden, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Yo les decía a ustedes que es una de las grandes bendiciones, estamos hablando de segunda de Corintios 4, 6, una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es precisamente que Dios nos sacó de las tinieblas. Como dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿eh? Soy el primero que puedo decir que a mí me sacó Dios de las purísimas tinieblas. Y tenía un propósito eso, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice, es el que resplandeció, el que dio la orden que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el Padre Celestial el que vino con su luz, con su enseñanza. Ya dijimos que la enseñanza es luz, se refiere a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuando habla de la luz, de la iluminación, las enseñanzas ya sea del Padre Celestial o de Jesús, que al final de cuentas es lo mismo. Entonces dice, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento, o sea, para iluminar. Ya no solamente nos iluminó a nosotros, sino también para que nosotros iluminásemos el conocimiento de la gloria de Dios, oigan, sobre la faz de Jesucristo. Por eso es que donde quiera que se mire Jesús, lo único que refleja es la gloria del Padre Celestial, por donde quiera que se vea. Se vea desde su punto de vista ministerial, desde su punto de vista como persona, desde el punto de vista de sacrificio de Él, desde su nacimiento. Lo único que se ve es la gloria del Padre Celestial, figurada en nuestro Señor Jesucristo. Y de esa gloria es la que nosotros damos fe a través de estas enseñanzas, a través de la defensa que hacemos del Evangelio de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Dejando eso y yéndonos a 2 de Corintios 6, 14 al 18, vimos algunas enseñanzas muy interesantes ahí. Por ejemplo, que no nos debíamos unir en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos son una cosa, nosotros los creyentes somos otra. No nos pongamos una carga, un amarre, un yugo que no necesitamos. Si ya salimos del mundo, ya salimos de estar bajo el yugo de Satanás. Satanás nos tenía pisoteados a nosotros. No hacemos nada con que nosotros volvamos otra vez a las mismas andadas, a la misma situación. Entonces, la enseñanza decía que no debíamos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y menciona algunas cosas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No nos unamos con los injustos. Hay personas que les gusta estar diciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y no hay solo uno, hay montones de personas. Entonces están siendo injustos.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos con ellos? Y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Fíjense bien, las tinieblas no se llevan con la luz. La luz no se lleva con las tinieblas. Son dos cosas totalmente diferentes. En la oscuridad no se ve, en la luz todo se ve. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué hacemos metiéndonos en las tinieblas otra vez para enceguecernos el entendimiento y que nuestra mente espiritual no logre entender las cosas espirituales? ¿Qué hacemos? Buscando otra vez el mundo, buscando otra vez el pecado, buscando otra vez la carne. ¿Qué hacemos ahí? ¿Verdad? Entonces no tiene ninguna comunión. Dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con el diablo? Porque esa es la diferencia. En la luz está Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En las tinieblas está el diablo. Está Belial, está Satanás, está el nombre que ustedes le quieran poner. En México el chamuco le dicen. Eso es lo de menos el nombre que tenga. Es sencillamente se refiere, ya nosotros sabemos, a Belial. Entonces, en el caso de la comunión no hay relación que digan, ay, qué cuatazo, Jesús y Belial o Jesús y Satanás, qué amigazos son. Nosotros también, hermanos, podemos ser amigos. Eso no lo enseña la Escritura. Dice que qué concordia tiene Cristo con el diablo. No hay concordia. Y dice también qué parte el creyente con el incrédulo. Miren ustedes lo que hay en las tinieblas. Incredulidad. Entonces nosotros no podemos mezclarnos con los incrédulos. Y el problema es que, como dice el dicho aquel, ¿verdad?, que entre la miel anda algo se le pega. Júntate con incrédulos y serás incrédulo. Como dice uno de los proverbios de las Escrituras, dice, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y serás fatuo. Entonces, dependiendo qué amistades tenga uno. Y entonces, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Si uno está aquí fomentando fe, fomentando confianza, fomentando fidelidad hacia Dios, ¿qué hace uno juntándose con aquellos que solo blasfemando viven, enseñando lo contrario? ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué van a escuchar? Y que lo que quieren es sacarles el dinero. ¿Para qué se va a juntar uno con personas que solo le envenenan la mente a uno y que no respetan las Sagradas Escrituras? Porque estas personas son precisamente las que no respetan la palabra de Dios. Y también qué acuerdo hay entre el templo de Dios. Miren cómo nos ve el Padre Celestial como el templo de Dios, como su templo. Y el otro, dice, los ídolos. Y es que el que no adora a Dios, el que no es parte del templo de Dios, entonces automáticamente se convierte en un ídolo. Y por esa razón es que la persona se adora a sí misma. Lo que dice cree que está bien. Ya no respeta la Escritura, porque lo que dice la Escritura no es tan valiosa como lo que él dice. Y entonces se idolatra a sí mismo, idolatra sus palabras, sus enseñanzas, y ahí viene después la torcedura de parte de esta persona. Y entonces dice, ya en afirmativo, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Oigan ustedes, cuando uno anda de luz, uno se vuelve el templo del Dios viviente. Y Dios habita entre nosotros, camina entre nosotros, se pasea entre nosotros. Nosotros no lo notamos, pero sí se siente la presencia de Dios. Se confirma por la Escritura, ¿verdad?, que Él habita entre nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos cuando andamos precisamente en luz. Y de verdad somos el templo del Dios viviente. ¿A qué iban al templo? A adorar a Dios. Y adorar a Dios se adoraba de diferentes maneras. Ustedes ya saben que hay diferentes maneras de adorarlo: postrado, parado, levantando manos. Se le adoraba con danza, se le adoraba con ofrendas, se le adoraba de muchas maneras. No era una sola forma. Entonces nosotros, como el templo del Dios viviente, ya sabemos que nosotros somos una ofrenda hacia el Padre Celestial, de adoración, de exaltación, de alabanza, de todo lo que se hacía en el templo.
Por eso es que los hijos de Dios debemos de sentirnos contentos y felices de dar para Dios con gusto y con alegría y no sentir como que es una carga esto. Y entonces dice, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo les comenté a ustedes que yo hice un compromiso con el Padre Celestial. Si Él iba a ser mi Dios, yo iba a ser su hijo, su siervo. Pero si Él me cuidaba, yo le iba a servir, yo le iba a honrar. Y aquí estoy, cumpliendo mi palabra, porque así debe ser, uno debe ser una persona caballerosa. Si uno le entregó su vida al Padre Celestial y uno decidió abrazar su obra, su causa, su persona, abrazar su palabra, entonces no nos queda más que cumplirlo. Tenemos que ser caballerosos nosotros y no traicionar esos principios fundamentales de la gloriosísima palabra de nuestro Padre Celestial. Pero también dice, por lo cual salid en medio de ellos, dice, de los incrédulos, salid del yugo desigual, salid de la injusticia, de las tinieblas, de la amistad con Satanás, de la amistad con los incrédulos. Dice, salid en medio de ellos y apartaos. Eso es lo que significa iglesia. Lo que significa santo, apartado, sacado de un lugar, sacado de un uso vil para un uso digno. Nosotros no valíamos nada antes. Y nuestro gloriosísimo Padre Celestial nos dio valor a nosotros. Ahora nosotros valemos porque Él es el que nos ha dado el valor que nosotros tenemos. Entonces dice, además de eso, y hablando de las tinieblas y todo lo que hay ahí, dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo que hay en las tinieblas es inmundicia. Por eso ustedes se recuerdan cuando yo les mencioné, cuando las Escrituras hablan de que serían lanzados a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Esa palabra lanzado significa aventar con fuerza una cosa al lugar de la basura, al lugar del desecho. Entonces, aquí dice, apartaos, no toquéis lo inmundo. Eso es precisamente lo que hay ahí, inmundicia. Entonces, después de que os apartéis, digamos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tú no vas a ser recibido como una persona de luz si no obedeces los mandamientos de Dios y te aparta de la inmundicia. Hay que dejarla. Como dice la Escritura, el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. Entonces hay que dejar la vieja vida. El que ha sido peleonero en su casa, deje de estar peleando en su casa, aproveche su tiempo, en lugar de estar como perros y gatos metidos entre un costal. Vivan felices en su casa, no se amarguen. Pídanle a Dios que les quite esa amargura, ese mal carácter, ese carácter peleonero, resentido. Pídanle al Padre Celestial que se los quite, que se los limpie. Y se van a dar cuenta que van a hacer de su matrimonio un paraíso. Imagínense ustedes y uno pasando un montón de horas en la casa para vivir casa pequeña, infierno grande, ¿no? No tiene sentido. No se crearon los matrimonios, no se establecieron los matrimonios para vivir infelices, sino para hacerse felices. Por eso la misma Escritura dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Se hizo para ser uno feliz con la esposa. Igual la esposa, deleítese en su marido. Se hizo para ser felices. Y entonces dice, no toquéis lo inmundo, apartado de ahí, dice, yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Ahora ya sabemos de quién no es padre. El Padre Celestial no es padre de los incrédulos, fíjense bien, de los que se unen en yugo desigual, de los injustos, de los que les encanta andar metidos en las tinieblas, de los que le juegan a Satanás y le juegan a Cristo, de los incrédulos, fíjense bien en esto, de los que se adoran a sí mismos, de los que van detrás de los ídolos, o ellos mismos son sus propios ídolos, ¿no? Y así sucesivamente. Él va a ser Dios de los que dejen eso. Entonces Él nos va a recibir. Dice, y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, vimos otro aspecto interesante
Y aquí terminamos esta partecita. Efesios 5:8. Ahí nos habíamos quedado. Porque en otro tiempo erais tinieblas, Efesios 5:8, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. ¿Se recuerdan ustedes que yo me puse aquí un celular con luz, ¿verdad?, encendida? Y entonces automáticamente si yo me movía para acá, la luz se reflejaba para acá, si me movía para acá, la luz para acá. Y así es el verdadero comportamiento de un creyente. Debemos andar como hijos de luz, ¿verdad? O sea, irradiando luz, irradiando luz, irradiando las enseñanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, veamos ahora Efesios 5:11. Y aquí entramos ya en materia, como dicen los técnicos. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Escuchen lo que hay en las tinieblas. Sino más bien reprenderlas. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que no debemos participar de las obras de las tinieblas. Cuando alguien nos quiera invitar a algo que es del mundo de las tinieblas, no aceptemos las invitaciones. Porque podemos quedar muy bien con la gente. Yo subí un pensamiento que decía que están en mi página de Enrique Pivaral, decía ahí, si tú prefieres a tus amigos antes que a Dios, te quedarás con tus amigos, pero sin Dios. Y esa es una cosa cierta. Si alguien lo que quiere es participar de las tinieblas y no le interesan las cosas espirituales, no le interesa a Dios, no le interesa respetarlo, amarlo, obedecerlo, servirle de todo corazón, pues se terminará quedando con todo lo demás, menos con Dios Todopoderoso. Y va a vivir engañado. Me voy a comentar algo. La mayoría de evangélicos viven engañados. Y les voy a explicar por qué. ¿Tiene su explicación? Porque los que andan haciendo cosas malas, en escondidas, no los ve el pastor, no los ven los hermanos, y ahí andan en adulterio, y ahí andan en fornicación, andan en borracheras, andan haciendo cosas incorrectas. Entonces ahí, fíjense bien eso, no los están viendo Dios Todopoderoso. Pero la gente cree que con ir a la iglesia se van a salvar. Satanás los tiene engañados. Acuérdense ustedes, dice la Escritura, el que mentía no mienta más. Quiere decir que si siguen siendo mentirosos y si siguen en el mismo estilo de rutina que llevan, entonces automáticamente están engañados en la iglesia. Entonces aquí dice, no participéis y oigan lo que hay en las tinieblas. Dice, obras infructuosas, quiere decir, obras sin fruto. No tienen fruto para vida eterna. No tienen frutos que agraden a Dios. Las obras de las tinieblas, y presten atención a eso, no tienen frutos que agraden al Altísimo. Eso es lo que sucede con las obras de las tinieblas, que no tienen frutos que agraden al Padre Celestial. Entonces dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, oigan, sino más bien reprendedlas. Oigan esa palabra, reprendedlas. Cuando un niño se va a quemar, uno lo reprende, le dice, no estés tocando ahí porque te vas a quemar. Y uno va a la autoridad ahí. El niño se frena. Hay que reprender las obras de las tinieblas. Cuando alguien te ofrezca algo indecente, algo indecoroso, algo mañoso, todo lo que termine en oso, no lo acepte. Reprende las obras de las tinieblas, repréndelas. Toma autoridad sobre las tinieblas, repréndelas. Pero tampoco nosotros nos vayamos con eso de que todo es Satanás, ¿verdad? Porque ese es otro error en el que cometen muchos, que van en la calle distraídos, de repente se tropezaron y dicen, te reprendo, Satanás. Ese no es Satanás, es uno mismo que no está poniendo atención por dónde va. Se tropezó con 2 veces con la misma piedra y ya es mala señal.
Esa es mala señal. Ese no iba distraído, redistraidísimo iba, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con los que son los hijos de Dios, que andan en la luz, reprenden las obras de las tinieblas. No se dejan vencer. Viene la tentación, mire ustedes, yo ya se los dije, la tentación es un cebo. Satanás no pone cebos malos, yo le he puesto cebos a las ratas. Aquí una vez teníamos una plaga espantosa de ratas, habían ratas por todos lados y todos lo andaban orinando y defecando. Y aquella peste usted es horrible. Entonces lo que hice yo fue ponerle cebos. Les puse trampas, ¿no? Y entonces uno de mis hijos decía, metámosle Tortrix y metámosle risitos, de que le metemos y apachurremos ahí, revolvámoslo con veneno y echémoselo ahí. Claro, cuando llegaron al Tortrix, las ratas, las ratatuiles estaban ahí. Y después, como dijera aquel diputado, muerterío había. Murieron las ratas, pero por montones ahí. El cebo era la trampa. Entonces Satanás no le va a poner un cebo espantoso a uno. Satanás va a tener un cebo agradable a la carne para que uno pueda fracasar, para que uno pueda caer, para que uno se pueda apartar de las cosas de Dios. Entonces aquí dice reprenderlas cuando uno mire que el enemigo, porque acuérdense ustedes que Dios le da a uno ideas, le da una imaginación, le da a uno sensibilidad, le da una observación para detectar cómo opera el enemigo. Por eso la Escritura dice, no ignoramos sus maquinaciones, porque Dios nos da una inteligencia capaz de detectar cómo opera Satanás. Entonces, cuando venga la seducción, la atracción, el negocio turbio para hacer los pecados sexuales y viene alguien ahí agradable, atractivo, atractiva, entonces ya nosotros sabemos que por la Escritura dice que debemos reprenderlo. Tomar autoridad. Fíjense ustedes que mi amada suegra pasó una vez una cosa simpática, que un día se levantó y las piernas no le querían funcionar. Y ella se sentía que ya no podía caminar. Pues miren ustedes, comienza a darle cachetadas a la pierna. Levántense de aquí, no me van a dejar inválida a ustedes, en el nombre de Dios. Y comienza a darle a las piernas. Se levantó y ya no volvió a molestarle. Eso quería. Reprendió la enfermedad de una manera divertida. Así que lo que hay que hacer es no dejarse uno vencer. A esas vamos, ¿verdad? Y de las tinieblas menos ustedes. Porque lo que hay en las tinieblas ya sabemos que es perdición. Vamos a ver Efesios 6:12. Dice las Sagradas Escrituras así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oigan eso, para que ustedes vean cómo trabajan las tinieblas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, oigan, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les voy a decir algo, los que ejercitamos nuestra vida espiritual y así somos cuscos en las cosas de Dios, ¿verdad? Bien investigadores y analíticos y todo. Fíjense que uno puede llegar a sentir el olor del pecado de otra persona. Cuando viene una persona, por ejemplo, digamos una persona del sexo opuesto, y viene a seducirle fornicación o a seducirle adulterio. Se siente un olor horrible, un olor feo en el ambiente. Pero eso solo es cuando nos ejercitamos en el bien y el mal. Mientras uno no se ejercite en el discernimiento del bien y del mal, entonces ahí es donde uno ni nota.
cayó en el mal y ni notó a qué horas cayó. Cuando usted dice, ay, Señor, cuando yo sentí o a uno le vienen a decir, hermano pastor, mire, cuando yo sentí ya había caído en el pecado. Y eso todos nosotros sabemos que no es cierto, todos sabemos lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que se ponen a jugar con el pecado y después ya no se pueden controlar. Comienzan a encender las pasiones. Y las pasiones encendidas son terribles. Cuesta pagar las pasiones encendidas, ¿no? Entonces, por esa razón, es que la Escritura nos enseña en relación con eso. Pero hay huestes en los aires que trabajan precisamente dirigiendo esas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sentido en su casa olor a ruda, olor a chilca, olor así a ajo, pero como que hubieran machucado el ajo dentro de la casa. ¿Quién ha sentido ese olor alguna vez? Así del aire, sin que se esté cocinando nada. ¿Han sentido ustedes eso? Es pura brujería. Dios le está dando la oportunidad de respirar uno, de detectar las obras de las tinieblas. Es pura brujería la que le están haciendo a uno. Brujería, hechicería, repostería o tortillería, no sé cómo. Y entonces es fácil detectarlo. Es que cuando uno tiene entrenados sus sentidos espirituales, es fácil detectar cómo funcionan las huestes del mal. Y entonces fíjense ustedes, aparece aquí. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y por eso hacemos mal en estar agarrando contra el hermano, contra la esposa, contra el esposo. Yo ya les dije a ustedes cómo mi mamá amansó a mi papá, a puro reprender a Satanás. Mi papá un día venía, y es que por todo se molestaba mi papá, y le dice un día, te voy a romper la cara, y venía a darle el manotazo a mi mamá. Y mi mamá le dice, te reprindo, Satanás, escrito está, no toquéis a mis ungidos. Mi papá venía así, mire, como que le agarraron la mano, así, y de último se va. Bravo mi papá. Y pasó varias veces. Cuando volví a quererlo hacer, mi mamá volvía a reprender, hasta que al fin se domó Satanás. Es que hay que saber contra quién estamos peleando. Porque si uno se deja, después lo lamenta. Va a tener uno ensartado. Aquí, mire, ustedes al enemigo en el cuello. Como que es artes marciales mixtas, ¿no? Metido ahí que no se lo puede uno quitar ni a diestra ni a siniestra. Que para eso no se le da lugar. Para eso se prepara uno. ¿Se recuerdan ustedes que lo habíamos visto con eso de las tinieblas? Dice que no debemos participar con las tinieblas, sino debemos de revestirnos de las armas de la luz. Oigan ustedes eso. Pero eso es solo para que vean la contraparte. Hay armas de la luz, ya les voy a hablar acerca de esto. Pero también, y escuchen esto, hay armas de las tinieblas. O sea, las tinieblas tienen seres que se manejan ahí. Y entonces están los principados. Los principados son los príncipes. Son seres especiales que tienen un puesto especial en la jerarquía satánica. Y esto, además de todo, demuestra que el enemigo está organizado. Observa eso. Esto demuestra que el enemigo está organizado. Entonces ya nosotros tenemos una idea de que nosotros tampoco podemos desorganizarnos para enfrentar al enemigo. Acuérdense ustedes cómo opera el enemigo. Dice que cuando se ha ido de una persona, ¿verdad? Se va a los lugares desiertos y todo, y regresa. Fíjense cómo está confabulado el enemigo. Y dice que viene a ver, dice, y si encuentra vacía la casa. Oiga, no dice se mete, sino dice va, como está organizado, y se jala 7 peores. Y resulta que ya no solo vino el 1, sino que vienen 7 más. Quiere decir que hay 8 ahí. Y entonces, aquí viene la explicación, dice, y el postrer estado es peor que el primero. Por eso es que personas que un día estuvieron en las cosas de Dios, no nos extrañemos de eso. Después se vuelven, pero bandidísimos.
se vuelven bandidos. ¿Por qué razón? Porque se le metieron 7 demonios peores. Demiones. Es demonios. Es que a veces uno de la emoción se le cruza la lengua a uno. Pero bueno. Entonces vean ustedes, dice contra potestades. Miren, hay algunos demonios que tienen poder sobre ciertas cuestiones. Tienen potestades. Acuérdense ustedes, dentro de ellos está el falso profeta, el anticristo. Tienen poder tremendo hasta para hacer milagros. Acuérdense ustedes eso en la Escritura. Entonces hay demonios que se manejan con potestades, con dominios, con autoridad, con poder. Tienen poder sobre ciertas cosas, pero no tienen poder sobre los hijos de Dios. Ese es el error de muchos. Le fueron a tirar un manojo de chilca y con un poco de agua y unos limones partidos en 4. Y es que él ya no puede dormir y hasta siente que se lo están llevando en la noche, sienten hasta que le jalan una pierna. Y aquel siente la muerte y siente que los demonios lo visitan a diestra y siniestra. Eso es porque uno se la creyó. Acuérdense ustedes que los demonios trabajan sobre la base de los incrédulos. Entonces hay personas que son incrédulos para el poder de Dios, pero para lo de Satanás sí lo creen. Y es que Satanás es poderoso, hermanos. Es que Satanás es poderoso. Así le dijo Jesús a sus discípulos. Tengan cuidado cuando vayan a predicar, cuando vayan a anunciar estas buenas nuevas, porque Satanás es poderoso, porque Satanás es peligroso. Los discípulos cuando regresan, miren ustedes brincando, felices, contentos, y le dicen, Señor, de la emoción, dice, hasta los demonios se nos sujetaban. Dice usted, si Jesús no los acomplejó, que los demonios son poderosos y que habían unos ahí que eran unos brujos, pero que esos sí estaban fuertes y esos estaban gruesos y esos eran capaces. Olvídense, si no, miren ustedes, desbarata a los pobres discípulos. Entonces por eso los discípulos solo actúan. Con autoridad sobre los espíritus inmundos solo actúan, nada más. Ese es el trabajo de un discípulo. Hacer lo que les dijo su Señor que hiciéramos. Y si eso dijo, no tenemos por qué tener miedo. ¿Miedo de qué? Si el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces vean ustedes, hay gobernadores de las tinieblas, seres que gobiernan en la oscuridad. Hay unos que trabajan de día, pero hay otros que trabajan de noche. Hay seres que trabajan en las tinieblas. Fíjense bien, son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oigan eso, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observa dónde están, en las regiones celestes, están en el espacio. Por eso, lo hemos dicho muchas veces, no puedes evitar que los opilotes vuelen encima de tu cabeza. Los demonios no vas a evitar que anden volando por todos lados, porque andan en las regiones celestes. Lo que sí vas a evitar es que hagan nido en tu cabeza los opilotes. Que un demonio te comience a meter ideas chucas, ideas sucias en la mente. Eso sí lo podemos evitar nosotros. Entonces, hermanos amados, ya sabemos que hay seres que operan en las tinieblas. Por eso no nos tenemos nosotros que dejar, ni que confiar. No nos confiemos. Sencillamente, y otra cosa, no hagamos las paces con los seres tenebrosos. Yo he conocido gente que dice, no, yo mire, por cualquier cosa, tengo mi altarcito ahí para el de la oscuridad y tengo un altarcito de Dios, dice, para el de la luz, porque no quiero ni que hable mal a este ni que hable mal al otro. Y yo los he visto, literalmente, que tienen su calavera en un lado y tienen un altar donde supuestamente está Jesús, ahí. Entonces ellos creen que con hacer eso van a quedar bien con el Padre Celestial. Están en las vivísimas tinieblas. Y después, por supuesto, tienen negocios turbios ahí.
Entonces, hermanos, no nos extrañemos. Yo no sé si ustedes han observado que de repente ustedes tienen la mente bien tranquilita y de repente, ¡pum!, como que un dardo del enemigo viene a quererles meter malos pensamientos a su mente. ¿Saben ustedes que eso es normal? Dice que el escudo de la fe, oigan eso, para que podamos, es parte de las armas que nosotros los cristianos tenemos que tener, el escudo de la fe. Y oigan bien, dice que son para apagar, oigan eso, los dardos de fuego del maligno. Oigan ustedes, a pesar de que el enemigo trabaja en las tinieblas y uno no lo ve, entonces él trata de lanzar dardos que enciendan la maldad en nosotros. Entonces, por esa razón es que aparece el enemigo queriéndole meter pensamientos para que uno le dé rienda suelta a los pensamientos. En la Escritura está cómo vencer los malos pensamientos. Dice todo lo que es bueno, puro, honesto, noble, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo que es bueno hay que pensar y van a ver ustedes que los malos pensamientos se van a la basura y no se deja uno vencer por los malos pensamientos. Veamos ahora Colosenses 1:13. Fíjense bien, el cual nos ha librado de fíjense bien, de la potestad de las tinieblas, porque es que la gente no puede salir de las tinieblas porque hay un poder que la gente activó cuando entró en las tinieblas. Un poder malvado que lo tiene dominado. ¿Me estoy explicando? Voy a repetir esto. Cuando una persona se mete a las tinieblas y se aparta de las cosas de Dios, entonces, así como cuando uno entra a las cosas de Dios, activa el poder de Dios en beneficio de uno. Y oigan eso, activa el poder de Dios en beneficio de uno. Cuando alguien entra en las tinieblas, activa el poder de las tinieblas. Y por esa razón la gente no se puede salir y va de mal en peor. Y antes cometía pecadillos, ahora son pecadazos. Cada vez está peor y cada vez está más exagerada la maldad que hace. Tenemos otra cosa importante que vemos ahí. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, oiga, y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que si alguien se sale del reino de su amado Hijo, Jesucristo, se mete al reino de las tinieblas. Es un reino. Escuchen esto. Así como las cosas de Dios es un reino, y el que viene a las cosas de Dios viene al reino de Dios. Y por eso Jesús cuando se presenta y dice el reino de Dios entre vosotros está. Jesús es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando alguien se mete a las tinieblas, se mete al reino de las tinieblas. Y la persona comienza, miren cómo se va metiendo la persona al reino de las tinieblas. Comienza con ya no orar. Ya no le llama la atención orar, siente pereza orar. Y después, ¿qué pasa? Miren ustedes a los jovencitos. Cuando ya no quieren orar, ya no quieren leer la palabra de Dios, después, ¡pum!, les comienza a salir el mal carácter. Comienzan a poner bravucones y es que mi papá, es que mi mamá, y ya se ponen berrinchudos, ¿no? Insolentes. Y a veces hasta le contestan a la mamá, al papá. Claro, es porque están metiéndose al reino de las tinieblas. Entonces el enemigo, con esa autoridad que tiene, como el otro se vacía de las cosas de Dios, le comienzan a meter cosas oscuras y negativas a su vida. Y ahí es donde está el punto negativo, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No te metas a las potestades de las tinieblas de regreso. Porque las tinieblas tienen potestad. O sea, solo entra uno y ¡pum!, lo cautiva. Y después, miren, comienza a hacer uno lo que uno no quería hacer, que ese es el problema. Comienza a hacer lo que uno no quiere hacer. Otra cosa interesante, vamos a ir a Tesalonicenses 5:4.
Y quiero que ustedes vean algo interesante. ¿A quiénes sorprende la venida del Señor Dios Todopoderoso? Pero veámoslo primero, analicemos el texto. Dice, 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabes qué es una de las cosas de las tinieblas? Que no quieren las tinieblas que te prepares. Oigan eso, no quieren las tinieblas que te prepares. Ese es el problema. Las tinieblas no quieren que te prepares, sino que vivas descuidado. Que el día que el Señor venga te agarre como un ladrón desprevenido. Ahora, no confundamos la venida del Señor Jesucristo con esto. La venida del Señor Jesucristo será como, no dice que es un ladrón. Dice como ladrón en la noche, no dice que es un ladrón. Solo que sencillamente ahí se refiere a que será de sorpresa, será cuando uno menos se lo imagine, y que esa es la importancia de estar preparado. Entonces la importancia de esto es estar uno preparado para la venida gloriosa de nuestro amado Salvador. Pero mientras tanto la Escritura enseña ahí, dice que no estamos en tinieblas. Entonces, porque las tinieblas quiere sorprendernos. En otras palabras, que nosotros no estemos pensando en la venida de nuestro Salvador. Que nosotros estemos descuidados. ¿Me explico? O sea que, miren hermanos, no nos preocupemos de la eternidad, que el Señor viene, eso ya lo vengo oyendo desde hace tiempo, y quiere que nosotros nos olvidemos de eso. Que va a haber un día en que Dios juzgará a cada uno de nosotros según lo que hubiera hecho, dice la Escritura, sea bueno, sea malo. Los actos de los hombres serán juzgados, para bien o para mal, para recompensa o castigo, para vida o muerte. Pero vamos a ser pesados en balanza. A ver cuánto pesamos en Dios. Si pesamos en Dios, ya la hicimos, nos salvamos. Pero si para donde pesamos es para el lado de las tinieblas, de balde haber escuchado tanta enseñanza bonita y valiosa, porque al final de cuentas ni nos va a servir. 1 Tesalonicenses 5:5. Dice las Sagradas Escrituras así. Porque todos vosotros sois, fíjense bien, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los que andan en pecado son llamados hijos de las tinieblas. Aquellos hijos rebeldes que ustedes miran que no quieren obedecer, no le hacen caso al papá, no le hacen caso a la mamá. Lo que pasa es que esos hijos se volvieron hijos de las tinieblas. Al final de cuentas nosotros solo somos instrumentos por los cuales nuestros hijos vienen a este mundo. Solo instrumentos somos. Con mis papás yo lo creía, se los decía, yo le agradezco a Dios por haberlos usado a ustedes para que yo viniera a conocer los caminos de Dios aquí a la tierra. Estoy felicísimo y muy agradecido con el Padre Celestial. Y se los digo a mis hijos, yo solo con mami fuimos los instrumentos que Dios usó para que ustedes vinieran sobre la faz de la tierra. Ustedes tienen que amar a Dios, ustedes tienen que honrar a Dios, ustedes tienen que servir a Dios, identificarse con el Padre Celestial, porque nosotros solo instrumentos fuimos. Hay que tener bien claro esto. Pero la Escritura aquí dice que nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir que los que se meten a las tinieblas se vuelven hijos de las tinieblas y dejan de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en las tinieblas hay poder para hacer eso. Eso sí lo puede hacer las tinieblas. Este ya me está coqueteando, ya está en adulterio, está en fornicación, me está coqueteando aquí. Y aquel viene y pum, cae en adulterio. ¡Paz! Le pone el gran gancho ahí a la persona y lo traba y lo deja esclavo del pecado. Y después Satanás, este es mi hijo, luciendo a un mañoso, a un mafioso. Estos son mis hijos, estos son aquí, estos son allá.
Entonces, para que nosotros estemos claros en estos pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que nosotros, fíjense bien, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas quieren y la oscuridad quieren que nosotros seamos hijos de ahí, que seamos hijos de la oscuridad. Veamos este otro pasaje, Primera de Pedro 2:9, y vamos ya terminando. Vamos cerca de terminar. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Oigan, nación santa. Fíjense pues, los que andan en luz. Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que no eran pueblo y el Padre Celestial los adquirió. Para que anunciéis las virtudes, los poderes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que hay en el camino de Dios es luz admirable. ¿Qué hay en las tinieblas? Todo lo contrario. Ahí no hay linaje escogido de Dios. Ahí no hay real sacerdocio de Dios. Pueden ser sacerdotes de la oscuridad. Pueden ser linajes escogidos por Satanás. Y ustedes no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que son sobresalientes en la maldad. Yo no sé si ustedes han notado eso, que hay personas que sobresalen en maldad. Estas personas que sobresalen en maldad son escogidos de Satanás. Son escogidos de las tinieblas. Por eso sobresalen en las tinieblas. Asesinos, ¿no? Que no les importa y agarran a una persona y el otro ahí donde le están volando la cabeza, donde lo están decapitando. Y el otro risa le da. O sea, son escogidos de Satanás para hacer esas cosas. Aquellos que no les importa matar, no les importa incendiar casas, no les importa hacer daño, esas personas son escogidas de Satanás. Los que practican la brujería, la hechicería, el espiritismo y todas las artes ocultas son escogidos de Satanás para hacer eso. No cualquier gente lo hace. Son escogidos de Satanás, así como Dios tiene sus escogidos también. Si Dios te escogió, dale gracias al Altísimo que estás aquí en la casa del Señor. Dale gracias a Dios que Dios te escogió. Lo triste sería que estuvieras en la casa de Dios, nada más perdiendo el tiempo, sin saber que eres una persona llamada y escogida por el Padre Celestial. Entonces, recalcamos esto, ¿verdad? De que en las tinieblas, fíjense bien, no hay escogimiento divino, ni real sacerdocio, ni nación santa, ni somos el pueblo adquirido por Dios. Por eso es que observa, ¿qué es lo que busca Satanás al quererte apartar de las cosas de Dios? ¿Qué busca Satanás? Busca que no seas del linaje de los escogidos. Por eso yo se los he dicho a ustedes y observen, lo van a ver. En la familia de uno, estamos hablando de hermanos, hermanas, hay hijos o hermanos. Cuando no se entrega esta área genealógica al Padre Celestial, entonces uno comienza a notar que entre lo de la familia hay unos que son perversos. Hay unos que son perversos, les gusta la hechicería, les gusta la brujería, les gusta el licor, les gusta la cantina, les gusta, y uno nota bien notable que a uno le gustan las cosas de Dios y al otro le gusta lo malo. Bien notado. Que uno es escogido de Dios y el otro es escogido de Satanás. En la misma familia. Por eso nosotros, hermanos, que conocemos las cosas de Dios, hagamos ante el Padre Celestial una oración sincera y decirle, Padre, yo te entrego mi familia, como hice yo. Le dije, Padre Santo, mi única generación es la tuya, Padre Celestial. Escogidos para ti. Mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta por 1000 generaciones. Mientras tanto ya vino el Señor, ¿no? Así es que se lo dije pensando en eso, ¿no? Porque si no, de las 1000 generaciones en adelante me comienzan a salir todos torcidos, ¿no?
Entonces me encanta esa parte de la Escritura que Dios le bendice a uno su linaje. ¿Cómo? Acuérdense ustedes que en el caso de la idolatría, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te inclinarás a ellas. Y por eso uno tiene que pensar bien eso, ¿eh? Dice, no te inclinarás, hablando de las imágenes, no te harás imagen de ninguna cosa ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas. Dice, no te inclinarás a ella ni a ninguna imagen, no hay que inclinarse uno nunca. Acuérdense ustedes que vino el centurión y se hincó ante Pedro y le dijo, levántate, yo soy un siervo igual que tú. ¿No? Y es como que alguien viniera, ay hermano pastor, y me quieren poner de rodillas, de la oreja me lo levanto. Porque yo no soy aquí nadie espectacular, solo soy un siervo de Dios nada más. Es todo lo que soy, un siervo de Dios. Y entonces igual pasó con el ángel y Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces Juan viene y se postra ante el ángel y el ángel le dice, levántate, yo soy un consiervo tuyo. O sea, yo sirvo al Altísimo igual que tú lo estás sirviendo, solo que a mi estilo y a tu estilo. A lo que te fue dado y a lo que me fue dado. ¿Ah? Eso quiere decir. Entonces, gracias a Dios por los que somos linaje escogido. Nación, y oigan, nación santa. Comportémonos como gente separada, que no somos igual que los demás. Comportémonos como gente que no somos igual que los demás. Y de ahí real sacerdocio. Imagínense usted, ¿qué hacían los sacerdotes? Representar al Padre Celestial con el pueblo. Ellos eran como quien dice los intermediarios. Ay, que yo he pecado contra el Padre Celestial. Y ya con el sacerdote, señor sacerdote, pequé con el Padre Celestial. Bueno, te vas a ir a traer tu ofrenda y vamos aquí y me le pedís perdón a Dios. Y el otro venía, agarraba la sangre, se le echaba a la persona, le echaba aquí, en la mano, y le decía, y confiésale tus pecados al Altísimo. Nosotros no somos los que perdonamos los pecados. Ay, el sacerdote me dice que yo pequé. Estás perdonado, hijo, estás perdonado. Que perdonado, ni que 8-4, solo Dios es el único que perdona. Y además, para que Dios lo perdone a uno, tiene que ver el corazón cómo está. Si de verdad está arrepentido uno, nada más le está saliendo las palabras de la boca por no tener nada que decir, ¿no? Tiene que ver que haya un verdadero compungimiento, un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces, nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes en las tinieblas. Por esa razón, ahora entienden ustedes por qué Satanás no quiere que se predique el Evangelio. ¿Por qué nos pone tantas trampas, para tantos obstáculos, tantas entretenciones para que nosotros no prediquemos? ¿Por qué nos pone entretenciones? Porque así, miren, se nos va yendo el tiempo. Cuando sentimos nosotros, ya tenemos 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años y no hicimos mayor cosa en las cosas de Dios. Es que así funciona el enemigo. Él busca la manera que nosotros nos entretengamos en cualquier cosa. Otra cosa, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En Dios no hay ninguna tinieblas. Pero también veámoslo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de tinieblas. En las tinieblas no hay luz. Por eso es que el que anda en la inmundicia, ¿qué dice la Escritura? Porque hay gente que no quiere salirse de la inmundicia. Dice, el que esté limpio, límpiese más. Hay gente que sí quiere salir de la inmundicia. Pero dice, el que esté sucio, ensúciese más, dice Apocalipsis. Porque hay gente que no quiere salir de la inmundicia. No quiere. Síganse revolcando. Como el cerdo en el lodo, ¿eh? Después de haber conocido el camino de Dios, se volvieron atrás, son como el cerdo, como el puerco, como el coche, como aquí en Guatemala hay tantos nombres que están, ¿eh? El porcino. Entonces es como el cerdo que se vuelve a lo asal. Nosotros, ¿cómo éramos antes? Éramos como cerdos.
Andábamos todos enlodados, el Padre Celestial metió sus manos, tuvo misericordia, nos limpió, nos transformó, nos cambió. Pero nosotros todavía estamos suspirando por el lodazal. Nos volvemos otra vez cerdos. O como el perro que se vuelve a su vómito. Yo no sé si ustedes han visto las características del perro. Vomita. Y va a dar su vuelta por ahí, de ahí se viene a comer el vómito. Haber dejado el pecado y volver otra vez a lo mismo no tiene sentido. No tiene sentido, no es agradable. Eso quisieran las tinieblas que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Eso quisieran las tinieblas. Entonces, en las tinieblas no hay luz. Y en la luz no hay tinieblas. Así de simple. Primera de Juan 1:6. Y ahí termino. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y decimos que tenemos comunión con el Altísimo, y andamos en tinieblas, oigan eso, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Están observando eso? El que dice que anda en luz, pero es un mentiroso, dice que él anda en tinieblas. Si a nosotros nos gustan las cosas del mundo, nos gusta andar imitando las cosas del mundo, las modas, las cosas que el mundo ofrece solo para entretener a la gente, entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero nosotros mismos andamos en tinieblas, entonces mentimos. En otras palabras, somos mentirosos. No es cierto que andamos en las cosas de Dios, porque a nosotros lo material es lo que más nos interesa, lo que más nos atrae, lo que más nos gusta. Entonces no es cierto decir, ay, yo te amo, Señor, eres lo más hermoso, lo más lindo, lo más grande, lo más bello que tengo sobre la tierra. Pero resulta como que aquel está haciendo cosas de oscuridad. Entonces no es cierto, está mintiendo. Y no, la persona no practica la verdad. Oigan eso, la persona no practica la verdad. Entonces la verdad se practica cuando nosotros somos obedientes. Si andamos en luz como Él está en luz, oiga, en la luz tenemos comunión, en las tinieblas no tenemos comunión. Por eso muchos se pelean entre la misma iglesia, ¿no? Entre los mismos hermanos a veces se pelean. ¿Por qué razón? Porque el que está peleando no está en la luz, sino en las tinieblas. Si tenemos luz y tenemos comunión entre nosotros, entonces podemos decir que estamos en luz. Pero si entre nosotros mismos no nos llevamos bien como hijos de Dios, entonces prácticamente estamos engañados. No es cierto, la verdad no está en nosotros. Por eso es que tenemos que amarnos entre nosotros. Y amarnos de verdad. Lo dice Pablo en capítulo 12, del libro de Romanos, dice, el amor, dice, sea sin fingimiento, aborreciendo el mal. El amor entre nosotros debe ser sin fingir, sincero, puro y santo, no malicioso, no un amor pervertido, sino un amor sano, que honre el nombre de Dios y que fortalezca al hermano también. Muy bien. Pongámonos en pie y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la enseñanza. Si hay alguna necesidad, vamos a encomendarla a Dios. Si hay algún enfermo, créale ahí donde está, que Dios puede solucionar tus enfermedades, tus necesidades. Si quieres de verdad entregarle tu vida a Dios, ahí donde estás, dobla tus rodillas, pídele al Padre Celestial que te cambie, que quieres vivir en la luz, que quieres ser una persona productiva. Y vas a ver cómo la gracia, la bondad de Dios te va a levantar y te va a hacer una nueva persona. Orémosle al Padre Celestial, pidámosle al Señor que nos permita andar en luz y rechacemos todo lo que es oscuridad, todo lo que va a contaminar y arruinar nuestra vida espiritual, desechémoslo de nosotros, hermanos, para que Dios se sienta agradado, que de verdad andamos con Él.
y de verdad andamos en luz también. Soberano y lindo Padre, maravilloso creador de nuestras vidas, del universo, de las galaxias, de las constelaciones. Gracias por fijar tu mirada misericordiosa y santa por nosotros, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz, por habernos cambiado del camino de la perdición al camino de la salvación, no mereciéndolo. Por habernos, Señor, transformado, te lo agradecemos de todo corazón, Padre lindo, Padre precioso. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te venimos a rogar de corazón, Señor, que a cada uno de los que están escuchando esta oración les des fortaleza a su vida, fortaleza, Padre Celestial, a su alma, fortaleza, Padre Celestial, en todo su ser, para que tengan ese deseo que tal vez se les está apagando. Señor, tengan el deseo ferviente para buscarte de aquí en adelante nuevamente, que sientan el deseo de consagrarse, de buscarte, de adorarte, de honrarte, como lo enseña tu palabra, para que no el enemigo nos tenga equivocados de camino, Señor. Y nosotros, por nuestra falta de leer tu palabra, sencillamente lo único que hacemos es arruinarnos nosotros mismos. Padre glorioso y santo, en el nombre de tu santo y precioso Hijo Jesucristo, estamos aquí pidiendo tu ayuda y tu bendición, tu fortaleza para seguir adelante, para que no nos dejes fracasar ante la tentación, Señor. No podemos decir que no venga ninguna tentación. Solo te rogamos, Padre, que cuando venga nos des la fortaleza para poder sobrepasar la tentación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el que tienes el reinado, el poder de dominar todas las acciones negativas que vengan en contra de nosotros y de ayudarnos y de fortalecernos para que nosotros salgamos airosos, salgamos victoriosos de las pruebas, de las adversidades y de las tentaciones. Por eso tiene razón nuestro Señor Jesucristo en decir: no nos dejes caer en la tentación. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y venimos a orar por las personas que están pasando por enfermedades, no importa lo que tengan. Si la persona tiene, Señor, COVID y sus pulmones ya no le dan, pero están viendo esta señal, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre Celestial, que esos pulmones los sane, Señor Dios Todopoderoso. Se restauren esos pulmones. Esos bronquios, esos riñones que ya están insuficientes, vuelvan a activarse nuevamente en el nombre de Jesucristo. Esas úlceras, ese cáncer gástrico, ese cáncer de útero, cáncer de ovarios, cáncer de mama, en el nombre de Jesucristo desaparezca. Porque escrito está: por su llaga fuimos nosotros curados. Padre Santísimo, aplica el poder de las llagas de Jesucristo sobre estas enfermedades, Señor, y que reciban vida y salud. Toda la gloria, la honra, la alabanza es únicamente para ti, Dios Todopoderoso. Apiádate de las personas que están sufriendo, que están pasando por alguna adversidad, algún problema difícil, resuélveselos. Te lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la alabanza y la gloria son para ti. Aleluya. Amén y amén y amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Pueden sentarse los que están aquí presentes. Que Dios bendiga a los amigos que nos ven en las redes y en cualquier lugar donde se encuentren. Que la paz del Altísimo sea con ustedes. Y no se pierdan la enseñanza de este interesante tema, que la enseñanza que viene es verdaderamente impresionante. Si todas estas nos han gustado, esta que viene es más impresionante que todas las que hemos visto hasta este momento, que les va a marcar también su mente y a tener bien claro cómo es que el enemigo trata la manera de arruinar no solo la vida de uno, congregaciones, ministerios, siervos y siervas de Dios. Trata de arruinar el enemigo metiéndolo a las tinieblas. Por eso vale la pena prestarle atención a esto. Que Dios Todopoderoso les bendiga y volveremos con el siguiente tema.
Ministerios Luz Internacional.